Amén. Amén. Bueno, Salmo 103 es el que nos toca el día de hoy. Lo hemos leído recién. Es un salmo bastante largo. Dios mediante, si el Señor lo permite, lo vamos a ver completamente, no de forma exhaustiva, pero vamos a hacer énfasis en algunos versículos de forma particular, donde también resplandece Cristo de forma particular. Y básicamente también algunas versiones algunas revisiones de la Biblia sugieren una cierta división en este salmo en 4 partes. Yo la tomé, me pareció que estaba bien. Sabemos bien que así como los versículos, o algunas revisiones también tienen encabezados, no son inspirados, eso no está en la Biblia original, pero son ayudas, y en este caso vamos a usar de esa ayuda, lo vamos a dividir en 4. El primero dijimos, reconocer la grandeza del Señor, así titulamos este salmo, reconociendo la grandeza del Señor, y vamos a reconocerlo de 4 formas, en 4 partes. Primera parte, vamos a reconocer, abarca los versículos 1 al 5, vamos a reconocer al Señor y le damos su grandeza, reconociendo su mucha bondad y siendo agradecidos con Él, versículos 1 al 5. Luego vamos a reconocer la grandeza del Señor, versículos 6 al 14, reconociendo su justicia, su misericordia y su gracia. Vamos a reconocer la grandeza del Señor en los versículos también 15 al 18, reconociendo la vanidad de la vida nuestra en comparación con el Señor. Y vamos a reconocer la grandeza del Señor, versículos 19 al final, reconociendo que el Señor domina sobre todo. Este salmo, bueno, es de David y tiene la particularidad de ser lo que se dice un soliloquio. Es decir, es un soliloquio de David, es un discurso que mantiene David, ¿sí? En este caso podría ser cualquier otra persona, consigo mismo, como si pensase en voz alta. Eso es un soliloquio, ¿no? Tiene una meditación. Usted no piense cuando hablamos de meditación en alguien con los pies cruzados en el suelo y entrando como en un trance. No. Meditar es volver sobre la palabra del Señor, aplicarla, ¿no? A mí mismo o también en grupo. Lo que estamos haciendo ahora también, si se quiere, es meditar al escuchar el mensaje en la palabra del Señor. Y él comienza el versículo 1 y 2 de este salmo, ¿sí?, haciendo un reconocimiento. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi interior su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto es un santo ejercicio. Nosotros deberíamos tomarlo como algo para nuestras vidas. Es un santo ejercicio el comenzar siempre, también en mi devoción privada, reconociendo al Señor de esta manera. Y no ser desagradecido. Es un mal de este tiempo el ser desagradecido. Cantábamos no hace poco, gracias Cristo. El ser desagradecido es un mal terrible de este tiempo. Nosotros debemos ser agradecidos con el Señor. Primeramente porque el ser desagradecido es un pecado muy atroz. Dad gracias en todo, nos dice Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Sí? Yo recuerdo siempre y esto lo vemos incluso hasta en los niños, yo siempre tomo a mi hijo de ejemplo, ¿verdad? Nosotros hemos siempre que hacemos algo en particular o que él cumple con algo que yo le pido, lo premio con un juguito. A él le gusta mucho un jugo en particular y yo se lo compro. Y por mucho tiempo él siempre, bueno, gracias papá, y con el tiempo él ha dejado, también yo lo he notado, dejado de ser desagradecido y me lo reclama ahora, ¿verdad? Ahora es como que cada vez que hace algo bueno, me lo reclama. Y nosotros yo veo también y reflexiono al respecto que yo soy igual que él, porque yo en vez de ser agradecido con el Señor, con el paso del tiempo, he empezado a tomarme las cosas como que, bueno, esto me pertenece, o sea, listo, es algo que me merezco, por decirlo de alguna forma. Quizás no lo digo de palabra, pero en mi interior, al no ser agradecido, estoy reflejando eso. Y el ser agradecido ayuda a nuestra comunión
privada con el Señor. ¿Verdad que, por poner un ejemplo, cuando uno tiene un pozo de agua, generalmente el pozo rara vez está lleno y rara vez usted bombea y de una saca agua? Tiene que bombear y bombear. De la misma manera, cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, nosotros no estamos llenos, no está nuestra copa rebosando como la copa de David, ¿verdad? Sino que por ahí venimos, ¿no? ¿Verdad que a veces el agua de nuestro pozo interior, por decirlo de una forma, está bastante baja y debemos bombearla? Y una forma de bombear esa agua para que brote esa comunión con el Señor es traer a la memoria las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, recordar, ser agradecido. Yo le puedo asegurar que si usted comienza su devoción privada, porque la Biblia lo dice, y la experiencia de muchos ha sido esta también, que comenzando la devoción privada, siendo agradecido al Señor, eso va a brotar como el agua del pozo. Además, no solo que el ser desagradecido es un pecado muy atroz, sino que además el ser desagradecido conlleva, si yo persisto en esa actitud de ser desagradecido, conlleva que yo me olvide del dador. Es decir, yo soy desagradecido y entonces me olvido del que me da. Dice, por ejemplo, el Proverbio 30, 8 y 9, pero también este es un mal que ustedes lo pueden ver, si ustedes después lo leen en sus casas, Deuteronomios 8, 11 al 20, cuando el pueblo, es una advertencia que el Señor le da al pueblo, porque está en nuestra naturaleza el ser desagradecido. Pero para no abusar del tiempo vamos a leer simplemente el Proverbios 30, 8 y 9. Dice David, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Ven? La consecuencia de ser desagradecido, ¿no? Por lo que recibo, es que me olvide, dice, y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Cuidado con ser desagradecido. Cuidado con ser desagradecido. En los versículos 3 al 5 nos da algunas razones para ser agradecido al Señor. Son bien específicas. Y esto yo lo tengo que tomar como un modelo. Cuando yo soy agradecido, debo ser agradecido no en forma general, sino bien específico, bien específico. Tengo que ser específico y tengo que tener en cuenta el orden. El orden, es muy importante este orden que pone David inspirado por el Señor. El orden, ser específico y el orden. Dice David, el versículo 3 vamos a comenzar. Él, hablando del Señor, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sacia todas tus dolencias. Está en un contexto de reconciliación este versículo. El ofendido es el que perdona. No hace falta ser muy astuto para saber esto. El otro día, en el culto familiar, yo le preguntaba a Benjamín, tiene 6 años, y yo le decía si había tenido, porque él también peca, al igual que nosotros, ¿verdad? Y tuvo un conflicto con un compañero, y yo decía, si vos le haces mal a él, a este compañero, no importa quién era, pero compañero, si vos le haces mal a él, ¿a quién le tenés que pedir perdón? Bueno, me dijo el nombre de compañero. ¿Por qué? Porque le hice mal. ¿Ven? No hace falta ser muy astuto para saber que si nosotros pecamos contra el Señor, nosotros debemos pedirle perdón al Señor. Y es Él el que nos perdona. Yo decía, ¿y quién es el que te perdona? Bueno, mi compañero, porque yo le hice mal. Nosotros hemos ofendido a Dios. Y por tanto, como dice David, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él las perdona todas. Y cuando dice todas, son todas. No algunas, no los pecados o las iniquidades pasadas, sino todas. Todas. Cristo cargó con todos nuestros pecados y por tanto los perdona todos, ¿no? Y acá debemos hacer una pausa. Hay muchos que tristemente creen que Cristo es su Salvador y que perdonó sus pecados y de ahí en más viven como una vida en la que pueden perder la salvación.
Y es muy triste eso, porque significa que Cristo no es suficiente, porque Él pagó, sí, por todos mis pecados pasados, pero ahora yo debo esforzarme por no pecar, porque si peco, pierdo la salvación. Ahora, también podemos caer en lo otro, de decir, bueno, yo ahora comamos y bebamos que mañana moriremos y yo entonces puedo vivir como yo quiera. No, si Cristo es tu Salvador, Cristo puso en ti el deseo de agradar a Cristo. Pero Cristo pagó por todos nuestros pecados. Dice aquí, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice 1 de Juan 1:7. Y no solo queda ahí, hay una recompensa futura. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de misericordia y compasión. Ahora yo pregunto aquí, ¿hay algún rey acá? ¿Alguien que descienda de alguna monarquía? ¿No? Recuerdo una compañera de trabajo que ella descubrió con el paso del tiempo que tenía cierta relación con una monarquía francesa. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, en un momento dado, hicieron contacto, o ella hizo contacto, e invitaron a todos los que tenían cierta descendencia a una reunión en Francia. No me acuerdo en qué ciudad. La cuestión es que ya no existía nada y prácticamente querían sacar algo de todos los que habían ido, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces nosotros tristemente, digamos, o mejor yo no quisiera ser un rey en ese sentido, ¿verdad? Porque también eso trae sus consecuencias. Pero ninguno de acá somos reyes. Sin embargo, Dios, ¿no?, en Cristo nos da una corona. Y esa corona va a llegar un día en el que la tiremos a los pies de Cristo, del Rey, nos dice Apocalipsis también. Tiraremos nuestras coronas en adoración al Señor. Ninguno somos reyes, sin embargo acá hay una recompensa futura en el verso 4. Y si no estuviera esta recompensa aquí, no hace falta, no haría falta, podría perfectamente no estar y nosotros estaríamos eternamente agradecidos con el Señor, pero está. Y esta no solo, Él perdona al culpable, Dios perdona al culpable, sino que además lo corona. Esto es increíble. Es increíble porque cuando vemos que un acto de justicia también y que alguien es perdonado, rara vez se lo corona de semejante forma. Pero Cristo, Dios en Cristo, al creyente le da una corona. Dice, nuestra postrimería entonces será mejor. Como lo fue, por ejemplo, la de Nabucodonosor, por ejemplo, ¿no? Que también, Daniel 4, cuando le fue de vuelta su razón. Y también hay una recompensa presente. En el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que se renueve tu juventud como el águila. Es interesante porque en el Salmo anterior, Salmo 102, se veía el salmista lamentándose como un búho. Sin embargo, se lo comparaba con un búho. Sin embargo, aquí él vuela por las alturas como un águila. La contemplación del Señor produce esto, el estar por las nubes como el águila. Esto produce la contemplación del Señor. Entonces, aquí vemos dentro de estos 3 versículos, 3, 4 y 5, que por último, él agradece al Señor por los beneficios materiales, siendo conscientes que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Señor. Santiago 1, 17. Ahora, es importante el orden. Vimos, versículo 3, Él le agradece por la reconciliación, que somos reconciliados por la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fui perdonado de todo. Segundo, Él le agradece por la recompensa futura, por la gloria futura. Él ve su presente y ve el futuro en Cristo que va a ser coronado y le agradece al Señor. Y como si esto no fuera suficiente, también le agradece por los beneficios aquí y ahora. Ahora, ¿tenemos presente nosotros este orden al ser agradecidos? Nosotros nos damos cuenta
que el pecado es en primer lugar, y por eso está en el versículo 3, el mayor de nuestros males. Me lamento por mi orgullo, me lamento por mi egoísmo, por mi falta de amor, por mi falta de dominio propio. Me lamento. Agradecemos al Señor por el perdón otorgado en Cristo. Entonces vemos acá la satisfacción que tiene, esa es la palabra, la satisfacción que encuentra, que haya David al meditar en el gran perdón que ha tenido, en cómo ha sido perdonado, en la recompensa futura que le espera y las muchas bondades que recibe del Señor en el presente, ¿no? Porque hay un denominador común en la sociedad, ¿no? Que es la falta esta de agradecimiento y de satisfacción. Lo puede ver, vicios sexuales, consumos en exceso, necesidad de entretenimiento constante. No hallamos satisfacción en la vida, no la hallamos. Y muchos optan por quitársela. Miren, les leo, dice, el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Según las últimas estimaciones de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 2019 se suicidaron más de 700.000 personas, es decir, una de cada 100 muertes. Agrega además que en los países con mayores ingresos hay una tasa de suicidio mayor que la de los bajos ingresos. Terrible, la falta de satisfacción. Bueno, el creyente halla satisfacción en Dios. Si tú no hallas satisfacción en Dios, entonces es momento de que vuelvas a este salmo, a meditar en lo que el Señor ha hecho contigo. Quizás puede ser también que no seas creyente y este salmo puede ser un motivo para examinar tu salvación. Entonces somos perdonados, versículo 3, somos restaurados al favor de Dios por ese perdón. Y producto de eso nos concede el Señor todo lo bueno y gozar de ello, versículos 4 y 5. Ahora, pasando este bloque, versículos 6 al 14, reconocemos aquí la justicia del Señor, su misericordia y su gracia, comenzando por el versículo número 6. Nos dice el versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hace justicia y derecho, o defiende, da un veredicto, una sentencia judicial, en este caso, favorable. Y apunta mucho esto al versículo 7, en el que dice, hizo conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Si recordamos, Hechos 7:34 dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el gemido de ellos y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Está esta justicia, este acto de justicia, este veredicto, esta sentencia judicial favorable en un contexto salvífico, apunta a Cristo. El pueblo de Israel, al igual que nosotros hemos sido librados del poder y la esclavitud del pecado. Un acto de justicia. Hay muchos por ahí que hablan del amor de Dios, ¿verdad? Que Dios es amor y que ven a Dios, que Dios te ama y tiene un gran propósito para tu vida. Pero Dios no puede amarnos y dejar de ser justo. Hay un acto de justicia. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo, satisfizo la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no puede ser pasada por alto, en pos del amor de Dios. Dios es amor, es verdad, pero Dios fue justo y es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el que nos justifica y nos justifica en su Hijo Jesucristo, que cargó, como leíamos antes, con todos nuestros pecados. El Hijo de Dios cargó con nuestra maldad, pagó por el pecado y nos ha reconciliado. Versículo 8 al 14 es un contexto de reconciliación filial. Reconciliación filial, dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce cómo estamos formados. Se acuerda de que nosotros somos polvo. Hay un contexto de reconciliación filial, habla de padres e hijos. Engrandece y alaba al Señor por su grande misericordia y su mucha bondad en contraste con nuestras traiciones y faltas. La misericordia del Señor es abundante, verso 8. Miren, a ver, ¿verdad que si alguno está en alguna necesidad material muy grande? Bueno, hoy aparece también la figura del Estado, ¿no? Y muchos, hay ayuda social, uno tiene esa facilidad, digamos. Pero en la antigüedad uno no tenía esa facilidad. Y cuando uno tiene alguna necesidad material, no iba a golpear la puerta del pobre, iba a golpear la puerta del rico, del que tenía para darle. No era tonto. Va a golpear la puerta del que tiene, ¿verdad? Nunca del pobre. Si alguno estuviera enfermo, ¿no? Buscaría un doctor en aquel entonces y golpearía su puerta, ¿verdad? Así el culpable haya misericordia y gracia en las puertas de la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la puerta que hay que golpear. No la puerta de ninguna iglesia, no la puerta de ningún hombre, no la puerta de ninguna tradición. Tiene que ir a golpear las puertas de la gracia. Buscadme y me hallaréis, dice el Señor. Versículo número 9. Versículo número 9 dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. El Señor no guarda rencor. Quizás yo sea el único, pero me imagino que muchas veces uno no perdona y muchas veces guarda rencor y tiene que reconocer delante del Señor y delante de las personas que su perdón no es perfecto. Debemos crecer en esta gracia que no es nuestra, nos es dada por el Señor. Debemos crecer en esto, en la medida que conocemos al Señor y cómo hemos sido perdonados, entonces crecemos. Pero el Señor es maravilloso. Él no guarda rencor, ni para siempre guardará el enojo. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. El Señor no quiere que los suyos guarden resentimiento. Y con su proceder nos da el ejemplo. Cuando el Señor disciplina a aquel que le ha conocido a su Hijo, ha terminado también el enojo. No castiga a su Hijo, a aquel que ha conocido al Señor, como un juez, pues su ira nos destruiría, sino que obra como un padre. Y por tanto, después de unos golpes, la cosa ha terminado. Y abraza a su amado contra su pecho, como si nada hubiera ocurrido. Este es el perdón y el amor filial. Y si tú no conoces todavía a Cristo, no has conocido a Cristo como tu Salvador, ven a Cristo. En Él hay perdón. No esperes a ser perfecto. Los sanos no tienen necesidad de médico, dice la Escritura, sino los enfermos. Yo, dice el Señor, he venido a traer vida y vida en abundancia, perdón en abundancia, salvación en abundancia. Hemos pecado contra el Señor. Somos culpables de traición cósmica, como alguien decía también. Somos traidores por naturaleza. No somos conscientes de nuestros pecados. Matamos al autor de la vida. Y uno me dirá, ¿pero cómo le maté? Si yo no estuve ahí.
Yo no tejí la corona de espinas. Yo no rompí sus vestidos. Yo no atravesé su costado. Yo no clavé los clavos. Yo no lo entregué con un beso. Somos traidores. Matamos al autor de la vida. ¿En qué lo hemos matado? En que hemos pecado contra Él. Hemos pecado contra Él. Y un pecado te hace culpable para siempre. Y se exige una justicia perfecta, la cual no tienes. Y por eso pagas eternamente en el infierno. ¿Por qué se piensan que las personas pagan eternamente en el infierno? ¿Por todos sus pecados? No, por uno. El resto viene por añadidura. Ellos pagan, y tú pagas, si no has conocido a Cristo como tu Salvador en el infierno, por un pecado. No te pienses que vas a pagar en el infierno por todos los pecados, sino por uno. Por uno, con uno ya es suficiente para que pagues eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque pecaste contra un Dios eterno y eso merece un castigo eterno. Eterno. Y por tanto, somos eternamente salvados en Cristo. Cristo pagó, como leíamos antes, por todos nuestros pecados. Somos salvados eternamente y para siempre. Él echa en lo profundo de la mar nuestros pecados. Los versos 11 y 12 aquí nos dicen, enfatizan lo siguiente. Versículos 11 y 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia como los que le temen. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Acá utiliza una figura, él se agarra de esa figura, pero cualquier figura que nosotros podamos utilizar no es suficiente, ¿verdad? Esta figura que él utiliza para resaltar lo dicho en los versículos anteriores, queda corta, chica, pero es interesante, porque dice cuanto está como la altura de los cielos sobre la tierra, después dice cuando está lejos el oriente del occidente. Todas son figuras que tratan de alguna forma de arrojarnos un poco de luz en este asunto, de cuán grande misericordia el Señor ha tenido con nosotros y cómo ha tenido misericordia, cómo nos ha perdonado en Cristo, cuanto está lejos el oriente del occidente. La culpa del pecado no puede regresar, así como el oriente no puede ser, como el occidente no puede ser oriente. Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Nosotros hemos pasado por momentos de angustia, ¿verdad? Debemos dar gracias a Dios porque han sido cosas pasajeras, no hemos recibido ni cerca lo que merecen nuestras faltas. El haber salido de esa situación ha sido una bondad infinita. Pero a Cristo, ¿sí?, se le ha retribuido conforme a nuestras iniquidades. Él pagó por nuestras iniquidades. Y nosotros hemos sido recompensados según sus méritos. Y esto es maravilloso. Nuestras rebeliones, dice aquí el versículo 12, nuestras rebeliones, la amplitud de lo que está diciendo, todas nuestras faltas, la dimensión que se toma al decir esto, no solo tiene esto, nuestras rebeliones, no solo tiene relación con la magnitud del perdón, sino con la suma perdonada. Nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, todos nuestras rebeliones, no solo las públicas, sino las privadas, no solo las de hecho, sino las de pensamiento, todas. ¿Por qué entonces tú, si has sido perdonado por Cristo, ¿no?, traes a la memoria los pecados por los cuales Cristo murió?
para condenarte, como condenación, digo. ¿Por qué? Mira a Cristo. Él murió por tus pecados, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Versos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esto nos recuerda a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Jesucristo, el sumo sacerdote, que se compadece. Pero miren esto, la ternura con la que es escrito. Como el Padre se compadece, ¿no? A diferencia de los dioses paganos, que eran apáticos y hostiles. Si alguno tiene la oportunidad alguna vez de leer o ver algo respecto a la por ejemplo, por mencionar uno, a la cultura de aquel entonces, verá que esto es maravilloso, que se muestre Dios como un Padre perdonador, no como esos dioses paganos, hostiles y apáticos. Aquí temor o reverencia, está hablando en un sentido, el temor en un sentido reverente. Y el versículo 14 no menciona nuestra condición de que estamos hechos, pero ¿no? El contexto, la ternura con la que es escrito, como el Padre, Dios no se compadece de nosotros como listos, sino que como Padre. La salvación, mis hermanos, es una salvación, ¿verdad?, que es gratis por los méritos de Cristo, ¿verdad? Pero no es barata. El que a su propio Hijo no perdonó, nos dice la Escritura, sino que lo entregó por todos nosotros. No, hay de esos jueces, ¿verdad?, que dejan a muchos ¿no? en libertad, y muchos dicen, bueno, qué compasivo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Hay una serie, ahora se me escapa, en la que hay un juez que se destaca por ser un juez, entre comillas, compasivo y muestra algunos casos en los que él actúa de forma misericordiosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y muchos dicen, qué compasivo, ¿no? Pero eso muchas veces no es ser compasivo, querido. No es ser compasivo. Digamos, y esto es algo que generalmente se utiliza como ejemplo, ¿no? Digamos que, por ejemplo, alguien le hace mal a tu esposa, algo, ¿no? Y es apresado y va a la cárcel. Y digamos que el juez se levanta con el pie derecho ese día y dice, bueno, hoy voy a ser compasivo. Y al que le hizo mal a tu esposa, como es compasivo y misericordioso, lo deja en libertad. ¿Verdad? ¿Acaso no se va a encender tu furor no solamente con el que hizo eso, sino con el juez? ¿Verdad que te da ganas de ir y hacer lo mismo que harías con el que le hizo mal a tu esposa, a ese juez? Eso no es ser compasivo, eso es ser injusto. Pero Dios no actúa así. Cuando Dios dice que es compasivo, y es un Padre compasivo, ¿no? A nosotros, desde nuestra perspectiva, a nosotros nos da ternura, ¿no? O sea, es algo tierno. Pero eso, ¿sí? Hay una justicia detrás de eso que fue saldada por Jesucristo. Leví, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice la Escritura. Entonces, si bien ha sido compasivo y Dios, nosotros vamos a gozar, ¿no?, de una eternidad y no vamos a ser, aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos una salvación segura. Dios, el Padre, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Él sufrió la muerte para que nosotros no fuéramos separados de Dios por toda una eternidad. Amén. Bendito sea Dios. Versos 15 al 18. Reconocemos al Señor, si su grandeza a través de la vanidad de nuestra vida en comparación con el Señor. Versículos 15 y 17 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo.
no deja rastro, no deja rastro. Y versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen. Y hay esta fraseología, por decirlo de alguna forma, desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad y hasta la eternidad, no se encuentra siempre en todas las revisiones. Por ejemplo, yo miraba que la nueva versión internacional no dice esto, no hace este énfasis desde el siglo y hasta el siglo, pero es importante también porque revela el preconocimiento de Dios y su disposición salvífica desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, pero desde la eternidad pasada una disposición salvífica de Dios de salvarnos, dice, desde la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo. Y eso también nos habla de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Mira, hermano, la salvación no se trata de que Dios tuvo un plan A, es decir, creó el mundo y todas las cosas, y de repente se encontró con el pecado y tuvo que apelar a un plan B y enviar a su Hijo Jesucristo. No, desde la eternidad y hasta la eternidad, una disposición salvífica. Sus preceptos, dice el versículo también 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus preceptos para ponerlo por obra. La fe, nosotros somos salvos por gracia, por la fe. Creemos, no, decimos, sí, sola gracia, sola fe. Pero esta fe no está sola, no es una fe que está sola, es una fe que va acompañada de frutos, de obras. Santiago habla largo y tendido acerca de esto. Y aquí también lo vemos en el versículo 18. Y su justicia sobre los hijos de los siglos, sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Un hijo de Dios es salvo por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo, por gracia, por la fe, pero lo caracterizan las obras. No es un vago espiritualmente hablando, es una persona que se preocupa primeramente por su salvación, por la salvación de su familia y en segundo lugar por la salvación del resto, empezando por la iglesia local donde se desenvuelve. Se preocupa, es una persona que obra, que hace, no, que refleja, como decíamos antes, a Cristo como el rostro de Moisés, evidencia que ha nacido de nuevo, lo evidencia. Y la primera evidencia de que alguien ha creído en Cristo como su Salvador, una de sus primeras evidencias es el temor de Dios, como hemos visto aquí, y la evidencia que le sigue, que va en paralelo con eso, es el ser agradecido y la fidelidad y la felicidad que produce el haber nacido de nuevo, el haber creído en Cristo. Es la primera obra. Lean en Hechos después. Ahora, por razones de tiempo, no lo vamos a hacer. Pero aquellos los estudiosos de la Escritura, ¿verdad? Aquellos que hayan leído la Escritura y que hayan leído el libro de los Hechos, es un libro que me encanta, ahí van a poder ver que generalmente, cuando alguien nacía de nuevo, la evidencia de eso era que iba por su camino gozoso. La evidencia, el nacer de nuevo, el haber creído en Cristo como nuestro Salvador, trae como consecuencia obras. Una de esas obras es el temor de Dios. El temor de Dios. Y el ser agradecido. El vivir una vida de agradecimiento y una vida de gozo. Obviamente que no es una persona que se levanta todos los días con una sonrisa, que necesita ir a Cristo, como hablábamos antes, acerca de la comunión y del pozo. Es necesario bombear para sacar agua. Pero es una persona que es caracterizada por el gozo. Se caracteriza por el gozo. La fe, entonces, somos salvos por gracia,
por la fe, solo por gracia, solo por la fe, pero no es una gracia, no es una fe que esté sola. Por último, versículos 19 al 22, reconocemos la grandeza del Señor, reconociendo el señorío del Señor, que Él domina sobre todo. Él domina sobre todo. Versículos 19 al 22. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Muy, muy alto. Y por sobre todos nosotros está el Señor. Muy alto. Estableció en los cielos su trono. Obviamente, Él domina sobre todas las cosas y usa la figura del cielo. Es metafórico. No es decir, hoy podríamos conocemos más allá del cielo, ¿verdad? El cielo, de este cielo. Domina. Nadie le dice qué hacer. Él es el Señor. Él domina sobre todas las cosas. Pero si bien Él domina, ¿no? Y estableció en los cielos su trono, no está lejos de nosotros. Y en particular del creyente, no está lejos. Dice, yo habito en la altura y la santidad, en los cielos, como dice acá, puso en los cielos su trono. Pero aclara, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Para vivificar, en el Nuevo Testamento dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:5. Ahora, esto es maravilloso, porque Dios está en los cielos, no es el Dios en el que nosotros hemos creído, no es un Dios que está lejos, es un Dios que, dice, está con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está cercano a todo aquel que le invoca. Inclina a nosotros su oído, todo aquel que ha creído en Cristo. Dios, dice la Escritura, Dios no tiene oídos, ¿no? No tiene oreja, como meditamos también hace un rato cuando repasábamos el catecismo. Dios, pero Él lo inclina su oído. Versículos 20 dice, bendice a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su obra, su palabra, obedeciendo la voz de su palabra. Bueno, la idea en estos versículos es que todo, absolutamente todo, alaba al Señor y glorifica al Señor, porque Él es grande, alto y sublime. Versículo 22 dice, bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Y no puede terminar de otra forma el Salmo. No puede terminar de otra forma, habiendo visto y habiendo sido agradecido con el Señor al principio y recordando lo que el Señor ha hecho. Lo que el Señor ha hecho, cómo nos libró, también como nos dice el Nuevo Testamento, de nuestra vana manera de vivir y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Al contemplar eso, al contemplar el hecho de que Dios no solo nos perdona a aquellos que hemos sido perdonados, que nos corona, ¿no? Y veíamos cómo esa recompensa futura, cómo Dios nos va a coronar y cómo producto de esa coronación que escapa a nuestro entendimiento, pero que lo creemos por fe, vamos a arrojar nuestras coronas delante del Señor de señores, como nos revela el Apocalipsis. No solo eso, sino que además el Señor nos recompensa muchas veces en esta vida con muchos beneficios materiales. Entonces, ¿cómo puede terminar si no el Salmo diciendo, bendice a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová? Comienza como en el principio,
como en el principio, la contemplación de la grandeza del Señor, de su mucho amor, de su mucho perdón, al contemplarnos a nosotros mismos, habiendo visto que nosotros somos por naturaleza desagradecidos, que nosotros tenemos insatisfacción muchas veces en nosotros mismos, que somos rencorosos al perdonar. Perdonamos y muchas veces nuestro perdón no es perfecto, guardamos rencor, ¿no? Y al contrastar esto con el perdón de Dios en Jesucristo, nosotros no podemos hacer otra cosa que decir, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que el Señor les bendiga.